Entonces, hablemos de uno de los días más grandiosos de la historia. En la Biblia encontramos que la resurrección de Jesús tiene tanta importancia que de hecho hay muchos capítulos en el Nuevo Testamento que hablan sobre ello, sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Y eso es porque es muy importante. Hoy voy a poner una pausa al tema del siervo de Jehová, del siervo Abad, del que estábamos estudiando la semana pasada. Vamos a poner una pausa y voy a abrir un paréntesis para darles una lección espiritual, si el Señor lo permite, respecto al día de resurrección. ¿Ok? Entonces vámonos a Mateo 28, por favor. Mateo 28, capítulo 28, versículo 1. Y de verdad que necesito que tomen notas para que puedan tener claro a dónde me los voy a llevar, porque les voy a explicar los sucesos y eventos que pasaron en el día de la resurrección. Y de ahí vamos a obtener un principio espiritual maravilloso, ¿de acuerdo? Mateo 28. Cuando todos lo tengan me dicen amén, por favor. Quiero que tomen apuntes, quiero que escriban las citas, quiero que escriban los nombres que les voy a dar, porque todo tiene que ver con la historia, para que no se confundan y para que no tengan vacíos en la historia, de decir, es que yo no sé cómo pasó eso, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos, versículo 1, por favor, conmigo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, lean conmigo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Ok, entonces el relato de la resurrección está en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los 4 hay aspectos diferentes o puntos de vista diferentes. Hay ciertas diferencias en esos momentos en que Jesús se fue presentando gradualmente y progresivamente a ciertas personas. Jesús no se le presentó a todos al mismo tiempo desde el principio. ¿De acuerdo? Jesús se le presentó primero a cierta persona, luego a otras personas, luego a otras personas y luego al grupo de personas de los discípulos. ¿Ok? Empecemos por ahí. Y resulta ser que todas estas personas a las que Jesús se les presentó, podemos catalogarlas, y esto usted lo podría escribir, como testigos de la resurrección de Cristo. Ellos eran testigos de la resurrección de Cristo. Y debemos tener el cuidado de acercarnos a la historia de la resurrección de la forma correcta, hermanos. ¿Por qué? Porque si nos acercamos sin la perspectiva correcta del tiempo, podemos confundirnos y podemos llegar a pensar que hay contradicciones, que en realidad no hay contradicciones, ¿sí? Sino que son diferentes puntos de vista y diferentes enfoques de cada uno de los escritores del evangelio, de los evangelios. ¿Me están siguiendo? Muy bien, estoy tratando de poner una base para que entiendan lo importante de esto, ¿ok? Entonces, el secreto está en identificar los detalles que nos da cada uno de los escritores. Entonces, Mateo nos dice que habían 2 mujeres, ¿sí? ¿Quiénes eran? María Magdalena y la otra María, ¿cierto? Muy bien, movámonos a Marcos, Marcos 16. Marcos 16. Les hago una pregunta para divertirnos un momento. ¿Qué día murió Jesús? ¿Por qué? Ajá. ¿Y por qué más? ¿Por qué no fue viernes que murió Jesús? Jesús murió
un día miércoles. ¿Sí? Al siguiente día del miércoles había un día solemne que era un Shabbat. Shabbat no solo se le llamaba el día viernes por la noche. Shabbat era todos los días que tenían una fiesta solemne que era un descanso. Entonces el siguiente día que era jueves era un Shabbat. ¿Sí? De la misma forma que el viernes en la noche. Entonces él murió viernes para cumplir 3 días y 3 noches y poder resucitar el sábado prácticamente por la noche, casi para amanecer el domingo. Por eso las mujeres llegaron el domingo y ya no lo encontraron, porque él ya había resucitado. ¿Estamos? Entonces, hermanos, Jesús murió un día miércoles. A ver, voy a poner aquí muerte de Jesús. Ahí es donde la gente se confunde porque dicen viernes. Y no, Jesús no murió viernes. Porque dicen, es que el día siguiente era sábado. No era sábado, era un Shabbat. Por eso el día jueves fue que las mujeres prácticamente no hicieron nada, sino que hasta el siguiente día, viernes, fueron a comprar todas las especias. Y prepararon todo lo que iban a preparar. Y hasta el siguiente día, del siguiente Shabbat, que era sábado, fue que se presentaron en la tumba. ¿Sí me voy a entender? ¿Estamos claros ahí? Ok, va. Entonces miren lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues, el versículo 1 dice, cuando pasó el día de reposo, ¿qué día de reposo es ese? Ese sí es el sábado. No es el jueves de Shabbat, sino que es el día sábado, normal. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, miren, aquí hay otra vez, Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. O sea, en la madrugada. ¿De acuerdo? Si siguen avanzando hasta el versículo 9, van a encontrar lo siguiente. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció, ¿qué dice? Primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ok, ahora viene la otra pregunta. Yo les dije que Jesús se apareció progresivamente, ¿verdad? Sistemáticamente, no a todo mundo, sino que empezó presentándose a una persona, a un grupo de personas, ¿verdad? Y así fue poco a poco revelando su naturaleza de resucitado. Entonces, según Marcos 16, 9, ¿quién fue la primera persona que vio a Jesús resucitado? No fue Pedro, no fue Juan, el discípulo amado. ¿Quién fue? María Magdalena. Lo voy a decir con mucho cuidado y respeto. Creo que aquí todos somos cristianos, nadie de la religión tradicional, pero cualquiera hubiera pensado que se le hubiera presentado a su mamá primero. Pero no se le presentó a su mamá. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia lo está diciendo. Ustedes están leyendo que dice, se le apareció primeramente a María Magdalena. ¿Me están siguiendo? Ahora, este mensaje de resurrección, yo quiero que ustedes y yo pongamos nuestra atención por un momento en esta mujer. ¿Por qué? ¿El importante no es Jesús? No, claro que el importante es Jesús, pero quiero que vean este principio. Pongan su atención en esta mujer María Magdalena, porque el versículo 9 nos dice, de quien había echado 7 demonios. Si no me creen, vámonos por favor a Lucas 8. Yo les dije que íbamos a usar mucho la Biblia, ¿ok? Quiero que vean los detalles que hay en la palabra de Dios y por qué razón fue esta mujer la primera que vio a Jesús en su poder de resurrección. Hubo una razón para eso. Ahora, por supuesto que hay tanta gente que ha tergiversado esto y han querido meter confusión diciendo que María era esposa de Jesús, etcétera, etcétera. Nada de eso es real y nada de eso es cierto. ¿Ok? Durante el ministerio de Jesús, Él salvó a María Magdalena. La liberó de esto que la atormentaba. Por eso ella lo seguía.
Vean lo que dice Lucas 8:2. Déjenme ver qué dice el contexto para ver si lo leemos mejor. Del 1 leamos, por favor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Dice Juana, y van a encontrar que en otro relato de los evangelios, también Juana estaba entre el grupo de mujeres que había ido al sepulcro. Esta mujer, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, ¿verdad? Ahora, esta es la primera vez que se menciona a María Magdalena en este sentido de servicio al ministerio de Jesús. ¿Están tomando nota de eso? Esta mujer, María Magdalena, se menciona entre las que habían sido sanadas por Jesús, libradas, salvadas por Jesús. Y luego dice que se puso a servirlo después que él la salvó. ¿Me están siguiendo? Y acuérdense que Marcos 16:9 dice de la que habían salido 7 demonios. ¿Sí? Lucas 8:2 dice de la que habían salido 7 demonios. Nuevamente. Pero quiero que vean a esta mujer qué fue lo que hizo. Con las otras mujeres acompañó a Jesús en su entrada a Jerusalén. Ella iba con Jesús a Jerusalén, en su viaje a Jerusalén. Nunca lo soltó, nunca lo dejó, siempre estuvo con él. Y no lo servía solo a él, dice que servía a él y a sus discípulos. ¿Se acuerdan de la semana pasada? No, pues es bien fácil servir a Jesús, porque Él es digno. Él no me ha hecho nada a mí como para yo no servirle, ¿verdad? Maravilloso Jesús, precioso. No me cuesta servirlo, amarlo. No, hermano, si el que cuesta amar es al hermano. Al que cuesta amar es al que es imperfecto como yo. Al que no es digno como yo pienso que tiene que ser. A ese cuesta amarlo. Pero María Magdalena no sirvió solo a Jesús, lo servía a él y a sus discípulos. ¿Me están siguiendo? Así es que no existe tal cosa como yo soy un servidor de Jesús, pero no sirvo a nadie más. No existe. Si usted es un servidor de Jesús, usted tiene que estar dispuesto a servir a otros. ¿Listo? Sigamos, vamos a, como les dije, en nuestro recorrido bíblico. Esta mujer acompañó a Jesús en su último viaje hacia Jerusalén. Resulta ser que ella primero contempló y vio la crucifixión de Jesús de lejos. ¿No me creen? Mateo 27:55. Mateo 27:55. Eso, quiero ir a esas páginas moviéndose, hermanos. ¿Ok? ¿Lo tienen? Ese es el relato de la crucifixión y muerte de Jesús. Versículo 55. Bueno, no, leamos desde el 53. O del 54, porque ese otro relato habla sobre los muertos que resucitaron. 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, oigan, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Cuando Jesús murió y el velo se rasgó y hubo un terremoto, ellos reconocieron que él era hijo de Dios. Pero vean el versículo 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Dónde estaban ellas? Díganlo, ¿dónde estaban?
Lo habían seguido hasta Jerusalén, sirviéndolo, sin perderle la pista, trabajando en su ministerio, con él, mejor dicho, para él. En el momento de la crucifixión, cuando los discípulos huyeron, ellas se quedaron de lejos viendo. Estaban viendo la crucifixión y la muerte de Jesús, de lejos. Uno diría, wow, hasta ahí llega, qué fidelidad tuvieron de quedarse viendo de lejos, que los otros se fueron. No queda hasta ahí. Resulta ser que si se van a Juan 19, Juan 19, versículo 25. ¿Están aprendiendo, hermanos? ¿O se les hace aburrido recorrer tanto la Biblia? No. Entonces, ¿qué dijimos? María Magdalena, de la que fue echada 7 demonios, empezó a servir a Jesús y a sus discípulos, lo siguió, fue con él desde Galilea, dice, a todos lados donde fue, pasó hacia Jerusalén, entró con él, lo sirvió, estuvo ahí con él en todo momento. Cuando fue muerto, cuando lo crucificaron, estaba viendo desde lejos. Pero Juan 19, 25 dice lo siguiente: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que ella vio de lejos la muerte de Jesús, pero no le bastó con quedarse lejos, sino que vino al pie de la cruz de su maestro. No le bastó verlo de lejos. Ella necesitaba ver dónde estaba su maestro, qué le estaba pasando a su maestro. Y estaba junto a su madre, a la madre de Jesús, y a la hermana de la madre de Jesús. Pero por si no fuera poco, no quedó hasta ahí. Vámonos a Marcos 15. Marcos 15. Den gracias a Dios que no me los estoy llevando allá por Nahum, Habacuc, Sofonías, ¿verdad? Marcos 15, ¿lo tienen? Muy bien, ahora leamos el versículo desde el 42 leamos, es preciosa esta historia. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Qué día de reposo era ese? El día del Shabbat especial, no el Shabbat del sábado, como ya les expliqué, el día del Shabbat jueves. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a José de Arimatea, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, en una cueva, en una piedra, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Oigan, versículo 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Qué es eso? Lo siguió a Jerusalén, entró con él, lo sirvió ahí, vio su muerte desde lejos, se acercó a la cruz, estuvo debajo de la cruz y por si eso no fuera poco, lo siguió hasta ver dónde lo enterraban. O sea, caminó en el entierro de Jesús para ver dónde ponían a su maestro. ¿Me están siguiendo? Cuando vio que lo pusieron ahí ya en la tumba, ¿qué hizo? ¿Se regresó para su tierra? ¿Se regresó para su casa? No, porque el relato que leímos dice que ellas habían comprado y preparado especias para seguir sirviendo a Jesús aún a pesar de que estaba muerto. Hermanos, ¿qué clase de servicio es eso?
¿Qué clase de servicio es ese? Más o menos. Seguirlo hasta la tumba, seguirlo hasta donde lo mataron, estar donde los hombres no quisieron estar. ¿Se imaginan la escena de María siguiendo de cerca lo más que podía de ver dónde estaban poniendo a su Señor? Ahora entienden por qué no fue una casualidad que Jesús se le apareciera a ella en primer lugar. ¿Lo están viendo? ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿qué ejemplo de lealtad, de servicio, de fidelidad y de amor encontramos en María Magdalena? Acompáñenme a Lucas 7, por favor. ¿Ya se aburrieron de estar pasando de libro a libro? Esto, de ver el ejemplo de ella en todo este proceso de la crucifixión, de la muerte, de la resurrección de Jesús, debería hacernos pensar en esto. Miren, hacernos pensar en esto que Jesús dijo. Versículo 44. Todo ese pasaje es precioso, ¿verdad? Pero no se lo voy a leer ahorita. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, estaba en la casa de Simón, y Simón estaba criticando a esta mujer, ¿verdad? Que había llegado a ungir a Jesús, que había llegado con gratitud delante de Jesús. Escuchen. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta mujer no es María Magdalena. Esta es otra mujer. Pero quiero tomar este pasaje para explicarles qué fue lo que pasó con ella. ¿Por qué ella se dejó o vivió desde que fue salva para servir al Maestro? Usted se puede imaginar lo que es estar siendo atormentado por 7 demonios. No uno. O sea, no estamos hablando de un espiritito por ahí que andaba y que... Eran 7 demonios los que la atormentaban todo el tiempo. No era 1 ni 2, eran 7 demonios. Hermanos, qué terrores, qué dificultades habrá vivido esta mujer teniendo 7 demonios dentro de ella. ¿Cómo creen que habrá sido su vida? Llena de todos esta influencia demoníaca y todo lo que el diablo había hecho en ella. ¿Cómo creen que había sido la vida de ella siendo esclavizada por estas cosas? Pero resulta ser que hubo uno que vino y la amó y la liberó. Y no le sacó solo 1 o 2 demonios, le sacó todo lo que tenía. Con razón, ella cuando vio a su Señor y a su amo, a su maestro, no le importó nada, porque seguramente había probado de todo para quitarse todo eso que tenía dentro. La Biblia no nos habla de cuál fue su pasado, la Biblia no nos habla de qué fue lo que hacía, qué fue lo que no hacía, solo nos dice que tenía 7 demonios. ¿Qué tipo de puertas tuvo que haber abierto ella para tener estos 7 demonios? ¿Qué tipo de historia tuvo que haber tenido en su familia para poder tener 7 demonios? ¿Qué tipo de pecado tuvo que haber cometido? Pero déjenme decirles algo, cuando llegó el Salvador, nada de eso importó, porque Él la hizo libre y libre por completo.
Y ella entendió que cuando fue libre, ella estaba lista y dispuesta a seguirlo a él hasta la tumba. Ahora viene el principio espiritual para nosotros. ¿Qué fue lo que llevó a María Magdalena a ser tan leal con Jesús? ¿Qué fue lo que llevó a María Magdalena a ver de lejos, a estar en la cruz, a seguir su cuerpo, a llegar a la tumba? Y como leímos en el tema de la resurrección, ella fue la primera que llegó y llegó llorando a la tumba, porque ya se los voy a leer, esto en Juan capítulo 20. Cuando supuestamente no entendían qué es lo que estaba pasando, ella pensó que se habían llevado a su maestro y lloró por eso. Entonces el principio espiritual es el siguiente. ¿Qué llevó a María Magdalena a ser tan leal con Jesús? A estar de pie en la cruz, a correr a la tumba de Jesús. El hecho de que Jesús la había hecho libre, le había salvado, le había liberado de sus enemigos, de sus fantasmas, de sus demonios. Ahora les hago la pregunta. ¿Y ustedes y yo qué estamos dispuestos a hacer por Jesús? ¿Qué está usted dispuesto a dejar por Jesús? ¿Acaso Jesús no lo ha liberado a usted de su pecado, de la paga del pecado, de la culpa, de la condenación? ¿Acaso Jesús no lo ha liberado del aguijón de la culpa, del pasado, de lo que hicimos? ¿Es usted tan fiel? ¿Soy yo tan fiel como María Magdalena con Jesús? ¿O lo cambio por mis emociones? ¿O lo cambio por lo que siento, por lo que pienso, por lo que quiero? ¿O lo cambio porque no estoy de acuerdo? Hermanos, ¿ustedes creen que esta mujer en algún momento dudó de seguir a su maestro? ¿Por qué? Porque dice Lucas 7:47, porque al que mucho se le ha perdonado, más ama, mucho ama. Y al que poco se le ha perdonado, poco ama. Entonces le voy a dar el secreto por el cual nosotros no somos muy leales con Jesús. Porque no creemos que necesitemos mucho perdón. Ya les he dicho, ¿verdad? Vengo a la iglesia y digo, aquí vengo, Señor, aquí te estoy haciendo un favor de venir a la iglesia. Aprovechame, Señor, aquí estoy, aquí está mi adoración. Y el Señor, ¿qué necesidad tiene de mi adoración usted? Ángeles, querubines, arcángeles, lo adoran todo el tiempo, día y noche, diciendo santo, santo. ¿Y qué necesidad tiene de mi adoración? ¿Saben por qué no somos leales con Jesús? Porque pensamos que no pecamos mucho. No pasa nada, no sucede nada con que no vaya un domingo a la iglesia, no pasa nada. No pasa nada con que no lea mi Biblia. Jesús sabe, Él entiende que no tengo tiempo para leer mi Biblia. No tengo tiempo para orar, no, paso muy ocupado. Y Él sabe pues que yo tengo ministerio, tengo iglesia, Él sabe que estoy ocupado. ¿Saben qué es lo que pasa? Ya les dije, y eso deberían de apuntarlo si quieren. Mi problema por el cual yo no soy leal con Jesús es porque yo pienso que no me ha perdonado mucho, o yo creo que no tengo mucho que me tiene que perdonar. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque entiende que no es nada, que no merece nada, que no es digno de nada, y que por amor y por gracia el Señor lo ha tomado en sus manos y lo ha puesto en su redil, ha abierto un espacio en la mesa del Padre, en la mesa eterna, y le abrió un espacio con amor ahí a usted y a mí sin merecerlo. Cuando yo entiendo que yo soy pecador, que entiendo que fallo todos los días, que me equivoco todos los días, que necesito su perdón, yo voy a amar más a mi Salvador. ¿Sí me voy a entender? Ese es el primer principio que les iba a dar. Les voy a dar otro más. Vámonos a Juan 20, por favor.
Ahora vámonos propiamente al hecho de la resurrección, ¿verdad? Ya les expliqué probablemente por qué Jesús se le apareció primero a María Magdalena. Ella era muy especial para Jesús. Por su amor, por su lealtad, por su fidelidad, por su servicio incondicional hacia él y a los demás, ¿verdad? Juan 20. Leamos desde el 1 y vamos en adelante leyendo, por favor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Es decir, el apóstol Juan llegó primero antes que Pedro. ¿Por qué? Pues estaba más joven. Y porque amaba al Señor, ¿verdad? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Ahora, yo escuché una enseñanza del reverendo Townsend que dice que Juan llegó y no entró en la tumba porque Juan creyó lo que le habían dicho. Pedro tuvo que entrar. O sea, él llegó y le dijeron: no está abierta la puerta, y él se quedó ahí y no entró. Pedro sí entró, vean lo que dice. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y está hablando del apóstol Juan, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Sigamos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Pregunta: ¿por qué no lo reconoció? Buena respuesta. Déjenme decirles que hay varias posturas de teólogos ahí. Hay unos que dicen que era porque estaba en una forma glorificada. Hay otros que dicen que era porque ella esperaba verlo mal. Esperaba verlo que aunque estuviera resucitado, pues herido, se acababa de morir, hermano. Tuvo una muerte horrorosa, cruel. Probablemente ella pensaba que si de alguna forma era cierto que había resucitado, lo iba a haber herido, golpeado, débil. Por eso no lo reconoció. Luego otros piensan que no lo reconoció porque ella estaba en un estado de shock. Estaba tan conmocionada por lo que estaba pasando que no pudo ver, probablemente porque estaba llorando. Y uno cuando llora, uno tiene los ojos que no mira, ¿verdad? Empañados. Pero no lo reconoció. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, que era el jardinero, en pocas palabras, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea que ha de haber tenido fuerza María para poderle decir: ¿dónde lo has puesto? Yo me lo voy a llevar yo sola. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Ahora,
Voy a terminar con esto porque ya son las 12. Ella no lo reconoció. Quiero que pongan su atención y lo escriban porque este es un dato muy interesante. Jesús se dirigió a ella 2 veces. ¿Cuántas veces? 2. La primera vez, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mujer. La segunda vez, ¿qué le dijo? Se lo puedo explicar de la siguiente manera. Jesús se refirió a ella en 2 niveles. Cuando le dijo mujer, le estaba hablando en el término, digámoslo, de Dios, criatura. Mujer. Pero en la segunda frase, cuando él le dice su nombre, no le está hablando como Dios, criatura, le está hablando como Salvador y redimido. Cuando le dijo su nombre, en pocas palabras le estaba diciendo, reconóceme. Y solo bastó que Jesús le dijera su nombre a ella para que ella reaccionara. ¿Por qué? Vean lo que dice. Cuando él le dijo eso, María, volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Yo espero que lo vean ustedes al principio aquí. Porque lo único que es necesario para que muchas veces reaccionemos es la voz de Dios llamándonos. Los ojos de ella fallaron, no lo pudo reconocer, pero cuando ella escuchó su voz, ella lo reconoció y lo entendió. Entonces, ¿saben cuál es nuestro más grande problema? Que cerramos los ojos y cerramos los oídos. Y les voy a dar otra cita más y con eso vamos a terminar, ¿ok? Váyanse por favor a Juan 10. Juan 10. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Dejen un dedo en Juan 10 y váyanse a Éxodo 32. O Éxodo 33, mejor dicho. ¿Tienen Éxodo 33? Versículo 12. Permítame, que no es esa la cita que quiero, permítame, estoy viendo cuál es. Sí, Éxodo 33, 12. Miren lo que el Señor le dijo a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Eso se lo dijo Dios a Moisés. Ahora vean lo que dice la otra cita que les di, que era Juan 10. Juan 10. Ahorita van a entender por qué les leí esa cita. Cuando María estaba
confundida, en incertidumbre, que no sabía qué había pasado, quién era quien le hablaba, no lo había reconocido, estaba probablemente todavía conmocionada. El maestro le dice: ¿a quién buscas? ¿O qué es lo que te pasa? ¿Verdad? Y él dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está, yo lo voy a ir a traer. Y entonces Jesús le habla, seguramente alzó la voz y le dijo: María. Y dice: y ella volviéndose, ella probablemente estaba viendo para otro lado, y cuando él le habló, ella volvió a verlo a él. ¿Por qué? La cita que les acabo de leer es la siguiente de Moisés, cuando el Señor hablando con Moisés: hermano querido, cuando estamos en incertidumbre, sin no saber qué hacer, probablemente no entendemos qué es lo que está pasando, no sabemos para dónde tomar, no entendemos el camino. Lo único que usted necesita saber y entender y recordar es que Dios lo conoce a usted por su nombre. Y que usted ha hallado gracia delante de los ojos de Dios en Cristo Jesús. Como Dios le dijo a Moisés: yo te conozco por tu nombre, Dios nos dice a nosotros: yo los conozco por su nombre. Y cuando Él habla, como dice Juan 10:3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, al pastor, ¿verdad? Y a sus ovejas llama por su nombre. Hermanos, una palabra de Jesús es mejor que cualquier sermón de cualquier predicador. Por eso, cuando falla nuestra mirada, cuando falla nuestra percepción, cuando falla nuestra inteligencia, lo único que tenemos que buscar es oír la palabra de Dios, la voz de Dios. Ella estaba conmocionada, estaba preocupada, estaba triste, estaba llorando, estaba mal, pero al oír la voz de Jesús, ella volvió y lo vio a Él. Y entendió quién era Él, y en el momento dijo: Raboni, que significa mi maestro, mi Señor, mi amo, mi dueño. Yo te pertenezco. Y vean lo que pasó. Terminamos con esto. Ahora sí, ya les dije como 3 veces. Juan 20. (17) Juan 20, 17. ¿Lo tienen? Cuando ella reconoció, ¿verdad? Entendió que Él era el maestro. Dice: María volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro o mi maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué creen ustedes que hizo ella cuando ella volvió en sí y entendió que era el Raboni o el maestro? Porque, o sea, si hubiera estado allá: maestro, sí, aquí estoy, no le hubiera dicho: no me toques. Ajá. ¿Saben qué dicen? La hermana Hicks lo dice, yo lo creo y creo que así fue. Lo que ella hizo fue tirarse a los pies, a quererlo agarrar de los pies. ¿Saben qué va a provocar en nosotros tener un encuentro con el poder de resurrección de Jesús? Cuando Él habla a nuestro corazón, inmediatamente reconocer nuestra condición y agarrarnos de Él. Lo que necesitamos no son 50 retiros espirituales. Lo que necesitamos es una palabra de Dios. Lo que necesitamos es que Él nos llame por nuestro nombre en el cuarto de oración. Lo que necesitamos es que Él nos diga: yo estoy aquí, yo te amo, yo te escogí, has hallado gracia delante de mí, yo te llamé para traerte de regreso a la casa del Padre. Lo único que necesitamos es que el Señor venga en el cuarto de oración, como le digo, en comunión, y nos diga: no tengas temor, yo estoy contigo, no pasa nada, yo cuido de ti, yo velo por ti, no se dormirá el que guarda a Israel.
¿Quieren tener una experiencia con el poder de resurrección de Jesús? Aprendan a abrir sus oídos cuando Dios les está llamando. Por muy incertidumbre que estén pasando, por mucha incertidumbre que estén pasando, por mucha dificultad, por mucha confusión, porque aunque sus ojos no lo puedan ver, abran sus oídos porque Dios los está buscando. Entonces, ¿qué ejemplo de lealtad, servicio, fidelidad de María Magdalena? Pero hasta ella, con todo lo que amó a Jesús, pudo sentirse confundida en algún momento y no reconocerlo. Pero solo basta que Jesús nos hable, hermanos. Solo basta que el Señor aparezca y nos diga: hey, despierta, reacciona, levántate, yo te amo, tengo un plan para ti. Quiero llevarte de regreso a la casa del Padre, quiero hacerte mi esposa, para eso te he llamado. Yo quiero tener una experiencia así con Jesús. Yo quiero que Él me llame por mi nombre y ser una oveja que conozca el nombre de mi pastor, la voz de mi pastor. ¿Qué les parece? ¿Hemos aprendido algo? Quiero que se vayan este domingo de resurrección con eso. Pídanle al Señor que les hable por su nombre, que ustedes puedan escuchar su voz, guiándolos en lo que ustedes necesitan. ¿De acuerdo?